Durante el último tiempo, una serie de sismos afectan nuestro país. Cada día la intensidad es mayor. Es que los chilenos saben de movimientos telúricos. Las vibraciones o movimientos del suelo ya son cotidianos. Pero en el resto del mundo, una serie de sismos y terremotos afectan a la población por la intensidad de los movimientos de la Tierra. Un sismo de gran intensidad se registró esta semana en el norte del país. El movimiento telúrico se percibió en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Según reportó la Oficina Nacional de Emergencia ONEMI, la información indica que la magnitud del movimiento alcanzó los 5 grados. Esta no es la primera vez que el norte sufre un remesón debido a los movimientos de la Tierra. Pero no solo en el norte del país se registró un movimiento telúrico. Esta semana la zona centro-sur sufrió un sismo de magnitud 5,4 grados que sacudió en la madrugada. El epicentro se registró en Rancagua, afectando a varias ciudades que fueron golpeadas el pasado terremoto que afectó a gran parte del país. Es que después del 27 de febrero del 2010, los chilenos viven cada movimiento telúrico, recordando el trágico momento del terremoto y posterior tsunami. En este momento no hay científico que pueda decir que un terremoto va a ocurrir de una cierta magnitud, en una cierta hora, en un cierto día, en una cierta localidad. Eso no existe. Más adelante es probable, aún no sabemos siquiera si estos fenómenos pueden ser predecibles, es decir, son tan caóticos que no siguen una regla común, digamos, que uno pueda establecer premonitores. Pero no solo en Chile se han registrado sismos. Bolivia registró un movimiento telúrico de 6,7 grados. El sismo afectó el norte del altiplánico país, afectando las ciudades como Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Sucre, Oruro y Trinidad, que sintieron la magnitud de este movimiento, provocando la alarma entre los habitantes bolivianos, afectando daños en la superficie y en las viviendas. El fuerte temblor en Bolivia se sintió también en Brasil y en las ciudades chilenas de Arica, Iquique y Calama, además de las peruanas de Tacna y Arequipa. Por el momento no hay reportes de heridos, pero las hipótesis de que se espera un gran terremoto en el norte del país aumentan. Es que son años que se viene diciendo que las placas tectónicas del norte van a liberar una energía, provocando un sismo de grandes proporciones. Las ciudades nortinas se preparan desde hace años con simulaciones y movilizando a toda la población. Brasil recibió un sismo de 6,5 grados, sacudiendo el estado amazónico de Acre. La intensidad del movimiento telúrico provocó el miedo de la población, que veía como sus casas eran sacudidas fuertemente. Se espera que sigan ocurriendo terremotos en el futuro. Y ahora ha sido entendido cuál es el mecanismo físico que hay detrás de eso. Es que hay, por ejemplo, una convergencia. En el caso de Chile, Perú, Colombia, Ecuador, hay una convergencia de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, y esa tiene una razón de convergencia del orden de 7 centímetros por año. Todo el tiempo se está acumulando deformación en este momento, y la manera de liberar esa deformación es justamente con terremotos. Cuando ocurre un terremoto, súbitamente la placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana, y eso es lo que da origen a la deformación del fondo oceánico y a las ondas que se propagan en todas direcciones. Chile se encuentra entre los países más expuestos a los movimientos de la Tierra y contamos con 2 de los 5 terremotos más grandes de la historia. Sin duda, todavía el mundo recuerda el impacto del terremoto y posterior tsunami que se registró la madrugada del 27 de febrero del año 2010. Un terremoto de 8,8 grados afectó el centro-sur del país. La liberación de energía por el terremoto provocó un tsunami devastador que arrasó con ciudades completas, embarcaciones expulsadas, víctimas fatales y personas que hasta el día de hoy no aparecen. Todavía existen las teorías que la liberación de energía no fuera suficiente y que en cosa de tiempo se liberará de nuevo, provocando otro sismo de iguales proporciones. Es que los expertos señalan que la corteza terrestre todavía se tiene que acomodar, y otros piensan que el terremoto en Chile abre una puerta para que en otros lugares del mundo sean afectados por los movimientos telúricos. Estas son las impresionantes imágenes del terremoto y tsunami ocurrido en Japón. La intensidad registró los 8,9 grados,
Hasta el momento, el mayor terremoto en la historia del país. Un tsunami con olas de hasta 10 metros barrieron con el litoral del noroeste del país. Centenares de muertos, desaparecidos, aeropuertos arrasados y ciudades bajo el agua fueron las consecuencias del devastador desastre. Las imágenes parecían salidas de películas que muestran el fin del mundo, pero esta vez la realidad superó la ficción. Un país pequeño y alejado como Nueva Zelanda sufrió un terremoto de 6,3 grados que sacudió el sur de la nación. Fueron momentos de terror, señalaron los habitantes que apreciaron el fenómeno. Según las autoridades, el número de muertos superó a las 100 personas, destruyó viviendas y provocó el pánico de las personas. Son movimientos telúricos, devastadores, que afectan en todo el mundo y que tienen a Chile como uno de los protagonistas, tanto por el terremoto registrado y por el que todos esperan que ocurra en el norte del país. Efectivamente, estos temblores vuelven a encender las alarmas precisamente en esa zona de nuestro continente porque se espera que la energía acumulada en esas latitudes proponga, entregue o supuestamente tenga entre sus manos un movimiento de real impacto superior a los 8 grados Richter, Felipe Vidal. En el norte del continente, o más bien en el norte de nuestro país, se dice, y según los expertos establecen, que hay una laguna sísmica justamente en la zona donde más o menos se produjo el temblor de ayer en Bolivia. Exacto. Y que afectaría al sur de Perú y al norte de Chile. Por lo tanto, el epicentro no sería en el norte de Chile, sino que sería un poquito más al norte, pero que igual afectaría. Y ayer, nosotros en Hora 20, junto a Beatriz Sánchez, entrevistamos a Rodolfo Zaragoni, sismólogo de la Universidad de Chile, y yo le pregunté, y él me confirmó que el temblor que se sintió en la madrugada de ayer, o más bien en la mañana de ayer, ¿no es verdad?, claro, con epicentro en Santa Cruz, corresponde a la franja norte de la ruptura del terremoto del 27 de febrero del 2010. Fueron 500 kilómetros de ruptura. Golfo de Arauco por el sur, Pichilemu por el norte. ¿No es verdad? Esa fue la franja. Bueno, este fue en el sector norte, donde se espera una réplica cercana a los 7 grados. Ustedes dirán, pero hoy estamos casi a 2 años del terremoto. O sea, para. Si en no la misma parte. Si no ha ocurrido una réplica de 7 grados Richter en la franja norte, que se ha ocurrido en la franja sur del terremoto, bueno, eventualmente todavía no se ha dado y podría ocurrir. Pero déjame entenderte. Que en el próximo tiempo pudiese ocurrir ese. En el mismo lugar donde fue el terremoto, porque estamos hablando de séptima región, ¿no? Sí. Se podría dar otro de grado 7. ¿Eso en castellano? En castellano es claro, porque la franja de 500 kilómetros, para que la gente entienda, obviamente cuando hay un desplazamiento de esa magnitud, donde más se desplaza es en la parte centro de la franja. Claro. Y en los extremos eso tiende a quedarse un poco más atrás, ¿no es verdad? Claro. Y por eso se espera siempre que las réplicas habitualmente sean en las franjas, o en el norte o en el sur. En la del sur ya fue en febrero de este año, grado 7 un día viernes en la tarde, epicentro Concepción. Sí. Y ahora se espera que la réplica grado 7, que todavía no se produce, se debiera ocurrir en la franja norte. O sea, el temblor en el día de ayer cumpliría con esas características. No implica, eso sí, que esa sea la réplica, pero que de alguna manera te está marcando el panorama por lo que eventualmente pudiese ocurrir a casi 2 años, ojo. Además que, perdona, y perdón por extenderme, pero con esto termino. Los sismólogos lo siguen diciendo, no solo de Chile, sino que a nivel internacional. El terremoto del 27 de febrero del 2010 en Chile es un terremoto absoluta y totalmente atípico. Atípico. Bueno, precisamente, y la vida de todos nosotros a partir de ese día, usted estará de acuerdo conmigo, cambió. Nosotros tenemos ahora un gran tema que se llama el terremoto, que reúne de alguna manera a la gente. Nuestra sensibilidad, nuestros miedos cambiaron a partir de ese día. Uno ahora ya no va a la playa tan tranquilo, uno si tiembla en la noche le cuesta volver a dormirse. Queremos hablar con un experto que nos ayude a comprender lo que está sucediendo en el norte y cómo prepararnos también para los próximos movimientos como el que anticipaba Felipe Vidal. Sergio Barrientos, sismólogo, está en contacto con nosotros. Sergio, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Sergio, primero que todo, lo de Bolivia, lo del otro día aquí en la madrugada del día martes, ¿tienen que ver con este gran sismo que se espera para la zona norte de nuestro país?
En realidad hay mucha distancia entre lo que corresponde al área de subducción, al área de acoplamiento entre la placa de Nazca y la placa sudamericana, con el evento que ocurrió en Bolivia. Está bastante alejado, yo diría que a unos 600 más kilómetros, y ocurre a una profundidad del orden de 500 kilómetros. Así es que el sismo de Bolivia corresponde a otro proceso, pero al interior de la placa que subducta.